Hallar la perpendicular común entre las rectas R y S aportadas y definidas mediante sus proyecciones. Veamos primero el esquema general para hallar la perpendicular común entre dos rectas que se cruzan a nivel espacial. Sean las rectas que se cruzan R y S de la figura, como el decir que se cruzan quiere decir que no se cortan, es decir, que no tienen ningún punto común. El proceso es el siguiente. Para hacer la perpendicular común tendrá que ser una recta que sea perpendicular a las dos direcciones y por tanto va a ser perpendicular al plano que esas dos direcciones definen. Para que dos direcciones definan un plano, estas tienen que estar formadas por rectas que se corten, paralelas a esas direcciones. Por tanto, vamos a tomar un punto cualquiera de una de las rectas, por ejemplo un punto de S, y vamos a hacerle una paralela a R. Esta paralela le vamos a llamar T, por ejemplo. Estas dos rectas, S y T, definen un plano. Hallaríamos, cuando lo hagamos en cualquier sistema de representación, calcularíamos las trazas de ese plano. Lo materializamos aquí mediante este esquema así espacial. A continuación vamos a tomar un punto cualquiera de la recta R y va a ser, por ejemplo, un punto que vamos a llamar B. Y desde ese punto vamos a hacer una perpendicular al plano, siendo el punto de intersección de esa recta con el plano un punto que llamaremos I. Por ese punto haremos una nueva paralela a la recta R y tendremos aquí el punto J de corte de esa paralela con la recta S. Por ese punto J haremos una nueva perpendicular al plano que a su vez será paralela lógicamente a la línea BI y esa perpendicular representa la perpendicular común a las dos rectas que se cruzan. Si quisiéramos, cuando estemos en el capítulo de distancias, tanto este segmento como este representan la mínima distancia entre las dos rectas que se cruzan. O sea que en las fases previas que hemos estudiado ahora mismo serán las que se hagan cuando nos pidamos o nos planteemos hallar la mínima distancia entre dos rectas que se cruzan. Haremos la perpendicular común y la distancia real entre esos dos puntos sería la mínima distancia. En este caso sería la mínima distancia en magnitud y posición, pero si solo quiero el valor de la mínima distancia en magnitud, sería este de aquí. No haría falta hacer la siguiente parte, la fase final del proceso. Para la perpendicular común sí. Esta sería la perpendicular común que, como se puede ver, corta tanto a la recta R como a la recta S. Y estos son los pasos. O sea que, repito, tomamos un punto cualquiera de una de ellas, da lo mismo de la que tomemos. Por ejemplo, nosotros hemos tomado de S este punto y hacemos una paralela a esta recta T que es paralela a R. La recta T y la recta S definen un plano. Lógicamente, una perpendicular a este plano ya va a ser perpendicular a estas dos direcciones, que es lo que buscamos, que sea una perpendicular común tanto a esta como a esta. Entonces, para determinar ahora la perpendicular común que las corta, tomaremos un punto B arbitrario de la recta R y trazaremos una perpendicular al plano. Hallaremos el punto I de intersección con el mismo y por ese punto haremos una nueva paralela a la recta R y a la recta T, que sería esta. Esta paralela corta a la recta S en el punto J. Desde J hacemos una nueva perpendicular al plano o simplemente una paralela a la línea BI y esa perpendicular corta la recta R en este punto, siendo esta línea de color azul la perpendicular común buscada. Vamos a aplicar a continuación estos pasos a el proceso de ejecución endiédrica. Tenemos aquí los datos de partida y vamos a tomar un punto cualquiera de una de ellas. Por ejemplo, hemos dicho, según en la figura anterior, un punto cualquiera de la recta S. Y por ese punto vamos a hacer una paralela a la recta R. Para ello haremos paralelas a las proyecciones de R' y de R. Y tendremos la T' y la T. Por este punto hemos hecho esta T' paralela a R y por este punto hemos hecho esta T paralela a R. Estas dos rectas, la T y la S, definen un plano. Como una de las rectas definidoras en este caso es paralela a la línea de tierra, el plano también lo va a ser. Por tanto, para hallar ahora las trazas del plano, lo único que hacemos es hallar las trazas de la recta S y por ellas dibujar sendas paralelas a la línea de tierra para tener las trazas del plano. Donde la S' corta la línea de tierra, referimos perpendicularmente sobre S y tendremos ahí la traza horizontal de la recta S, HH', y donde S corta la línea de tierra referimos sobre S' y tendremos ahí la traza vertical V'V. Por este V' haremos una paralela a R' y por este H haremos una paralela a R. Y esas son las trazas del plano, las trazas P y P' del plano, digamos, definido por esas dos rectas. Una vez que hemos hecho eso, volvemos al esquema general un momento, una vez que hemos hecho ya el plano, tomamos un punto cualquiera de la recta R y trazamos una perpendicular al plano. En este caso, claro, como la perpendicular al plano, el plano es de este tipo, paralelo a la línea de tierra, la perpendicular va a ser de perfil, porque las proyecciones serán perpendiculares a P' y P.
Por tanto, vamos a venirnos un poco aquí a la parte derecha de la figura para tener un poquitín más de claridad y vamos a tomar un punto cualquiera de la recta R, que sería este punto B', B' en R' y B en R. Y por ese punto hacemos la perpendicular al plano P. Para poder hallar esa perpendicular y hallar la intersección, obsérvese que teníamos que hacer la perpendicular y hallar aquí el punto de intersección. Bueno, pues para ello, en este caso, tenemos que hacerlo en tercera proyección. Pasamos tanto el punto B como el corte de estas trazas con el plano de perfil que pasa por B. Prolongamos las trazas, PP', estas sean las proyecciones de la perpendicular, estas que hemos hecho aquí en trazo discontinuo, pero ahora tenemos que hallar el pie de la perpendicular, es decir, la intersección de esa perpendicular con el plano P. Pasamos el punto B a tercera proyección, tendríamos ahí el B entre paréntesis, y pasamos este punto de la traza aquí a tercera proyección igualmente, y tendremos aquí este punto que unido con este define la traza del plano con el plano de perfil. La perpendicular desde B, esto no se ha visto, o sea que hemos hecho, desde aquí hemos unido con este, y ahora desde B entre paréntesis hacemos perpendicular a esa línea y tenemos aquí este punto que es el pie de la perpendicular en tercera proyección. Queda muy cerca de este punto, vamos a ampliar un poquito para que se vea. Desde este punto vamos a hacer una paralela a la línea de tierra y vamos a deshacer el abatimiento y vamos a sacar aquí las proyecciones del I', siendo este el I entre paréntesis, y esas son las proyecciones del pie de la perpendicular. Hemos hecho una pequeña ampliación pues para que se vea, digamos, el proceso. Bien, una vez que tenemos este punto I, si se recuerda en el esquema general, una vez que tenemos el punto I, hacemos una paralela a la recta R para obtener J en su corte con S. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Por el punto I hacemos una nueva paralela R, es decir, una paralela a la línea de tierra. Esa paralela viene por aquí y corta S a la proyección horizontal S en este punto, que será el J, y referiremos sobre S' para tener J'. También podríamos por I' haber hecho una paralela aquí. Lo hacemos de esta otra forma y referimos y ahí tenemos el J'. Y ese punto J es el que equivale en esta figura a este. No hay más que hacer una nueva perpendicular al plano o paralela a la recta BI para tener la solución. Entonces, desde el punto J está paralela a la línea BI. Obsérvese que la línea BI es de perfil. Pues esa paralela, que es la que vamos a dibujar en color azul, es la que determina, junto con el punto O'O, el segundo punto de la perpendicular común. El punto O es el de corte de la recta R de la perpendicular con la recta R, y el punto J es el corte de la perpendicular común con la recta S. Aquí en esta figura, al punto este de aquí, le llamaríamos O, como hemos llamado en la figura, digamos, esquemática. Ese sería el punto O al que nos hemos referido en la otra figura. Y este sería el proceso seguido para hallar la perpendicular común. En este caso, la mínima distancia sería esta longitud, puesto que está aquí en verdadera magnitud, que corresponde, si solamente la quisiéramos hallar en magnitud, no en posición, sería este segmento. Ese segmento, al estar en la tercera proyección, es una recta de perfil en tercera proyección, en la vista de perfil se encuentra en verdadera magnitud. Luego este segmento sería la mínima distancia entre esas dos rectas. En la figura tenemos dos rectas, R y S, y queremos hallar, como en el caso anterior, la perpendicular común. Seguimos el esquema que hemos hecho en dicho caso. Aquí tenemos el esquema, la figura anterior. Para entonces el proceso es coger un punto cualquiera de una de las rectas, por ejemplo de S, y de hacer una paralela a R. De modo que haríamos lo siguiente, es decir, tomar un punto cualquiera de S, para ello hacemos una línea vertical y marcamos este punto que en proyección vertical y en proyección horizontal y hacemos esta paralela R' y por este punto hacemos una paralela a R. Y formamos así la recta TT'. A continuación, según el esquema anterior, hallamos el plano formado por la recta T y la recta S. Y para ello, en este caso, a diferencia del anterior, pues hay que hallar las trazas de las rectas. Observamos que la recta S tiene sus trazas aquí confundidas en la línea de tierra. Habrá que hallar entonces las trazas de la recta T, pues donde la proyección horizontal T corta la línea de tierra referimos sobre T', y ahí tenemos la traza vertical V', y donde la proyección vertical T' corta la línea de tierra referiremos sobre la prolongación de T, y ahí tendremos la traza horizontal HH' de la recta. Como este punto es tanto la traza horizontal como la vertical de la recta S, pues no habrá más que unir este punto con este, y eso será la traza horizontal, que la prolongaremos, y unir este punto con la V', y eso será la traza vertical. De esta manera tenemos las trazas del plano P y P',
que es el definido por la recta T, como decimos, y la paralela R trazada por un punto de S. Una vez que tenemos el plano P, según el esquema genérico a nivel espacial, tomaremos un punto B cualquiera de R y haremos una perpendicular al plano hallando su intersección con el mismo. Para ello vamos a aplicar lo que decimos. Vamos a prolongar ligeramente por la parte derecha y vamos a tomar sobre la recta R pues un punto B'B con sus proyecciones sobre las correspondientes proyecciones de dicha recta. Este sea el B' y este sea el B. Por B' hay que hacer una perpendicular a P'. Como aquí en esta figura, al hacer la perpendicular puede haber errores, lo que vamos a hacer va a ser copiar esta, o sea, hacer una paralela a esta P' por esta zona para con más precisión dibujar la perpendicular desde B' al ser esta paralela a esta línea, al ser perpendicular a esta, lo es también a P'. Es por una cuestión de que aquí hay mucha concurrencia de líneas y tal, y entonces va a quedar más preciso. Y esto sería, y desde el punto B, la perpendicular a la traza P. Y ahí tenemos las proyecciones X y X' de la recta perpendicular al plano. A continuación, como decíamos, hallamos el punto, esta es la recta X, esta perpendicular, hallamos el punto Y de intersección con el plano. Para ello incluiremos la recta X en un proyectante en el que su traza horizontal Q coincide con X y su traza vertical Q' es perpendicular a la línea de tierra. Este es el proyectante que contiene la recta X. Hallamos la intersección con el plano P. Aquí los datos, como se puede ver, tienen cierta incomodidad, pero bueno, lo vamos a hacer sin ningún problema. Buscamos el corte de las trazas horizontales, que sería este punto. No vamos a poner letras porque ya esto se complica mucho. Esto sería la traza horizontal H, cuya H' estaría en la línea de tierra. Vamos a ampliar la imagen pues para que se vea ligeramente. Entonces vemos que aquí sería, esto es la traza del corte de las trazas horizontales, y la Q' y esta de aquí, que era la P', la vamos a prolongar y se van a cortar por aquí en el punto. Esta sería la Q' prolongada, perdón, la P' prolongada, y ahora prolongaremos la Q'. Se cortan en un punto que sería este V'V. Uniendo este punto V' con este, tendremos la proyección vertical de la intersección. Pues esa proyección vertical prolongada, cortará X' en el punto de intersección entre esa recta y ese plano. De modo que vamos a unir, como digo, este punto con este. Tendremos ahí una recta, que la dibujamos en rojo, y corta a X', aquí prolongando en este punto, y ese sería el punto Y' de la intersección. Y ahora refiriendo verticalmente sobre la perpendicular X que habíamos trazado anteriormente, tendremos el punto Y sobre la proyección X, como decimos. Bien, una vez que tenemos ese punto Y, vamos a reducir ligeramente para que se pueda ver mejor. Por ese punto Y, volvamos al esquema, hacemos una nueva paralela a R y a T, y obtendremos en su corte con S el punto J. Vamos a ampliar ligeramente aquí para que se vea bien. Entonces, por este punto Y, este es el Y, hacemos una paralela a R y a T, y esa paralela corta a la recta S en este punto J. Y ahora la J por I', en la proyección vertical, por este Y' haríamos igualmente una paralela y tendríamos aquí el J'. También podríamos desde J haber referido verticalmente sobre ese', y ya tenemos el punto JJ'. No nos queda más que trazar por el punto J una nueva perpendicular al plano o paralela a la recta X para tener la perpendicular común JO. Y esta J' o', JO, o sea, repito el proceso para que se vea despacio, o sea que nosotros desde J' hacemos esta línea azul que es paralela a esta y por tanto perpendicular al plano y nos corta aquí a la recta R' en este punto O'. Lo hemos limitado aquí. Y por J hacemos lo mismo, una paralela a la línea X, que sería esta que vamos a dibujar ahora en azul, y nos corta a R en este punto, que sería el punto O, siendo JO la perpendicular común. J es el punto de inserción de esa perpendicular común en la recta S y O es el punto de inserción de esa perpendicular común en la recta R. Si quisiéramos la mínima distancia en magnitud y posición, tendríamos que hallar la longitud real de este segmento, que ya lo explicaremos cuando veamos la teoría, digamos, correspondiente. Y aquí tenemos el segmento B'I' y J'O', que son paralelos e iguales, y el segmento IB y JO, que también son paralelos e iguales. Trazar un plano perpendicular al segundo bisector cuyas trazas forman 60 grados con la línea de tierra, ascendiendo la traza vertical hacia la derecha. Dibújese también una recta definida por los puntos M y N, M de coordenadas -2, 4, 1
y n de coordenadas 2, 1, 5. Se pide trazar el plano que conteniendo a la recta MN sea perpendicular al plano PP'. Bien, dibujemos los puntos M y N con sus coordenadas. Menos 2, suponemos que este es el origen. Menos 2, 4, 1, llevaremos 4 hacia abajo y 1 hacia arriba. Y el 2, 1, 5, 2, 1 y 5 hacia arriba. Y ahí tendremos las dos proyecciones de los puntos M y N. Bien, un plano perpendicular al segundo bisector con sus trazas a 60 grados no nos dice por dónde trazarlo, va a dar igual, como ahora veremos, pues lo dibujamos aquí por el origen. Y esa sería la P' coincidente con P, de modo que esas trazas forman 60 grados aquí con la línea de tierra. Y hay que hacer un plano que conteniendo a la recta MN resulte perpendicular a este plano PP'. Sabemos que un plano contiene una recta cuando las trazas del plano pasan por las de la recta. Luego, lo primero que haremos será hallar tanto la traza horizontal HH' de la recta MN como la traza vertical. Esto ya es una parte básica para el momento del curso en el que nos encontramos. Cualquier plano que contenga la recta MN, su traza vertical pasará por V' y su traza horizontal pasará por H. A continuación, si quiero que el plano sea perpendicular a este, sabemos que un plano es perpendicular a otro cuando contiene a una perpendicular. Luego tiene que ser un plano que conteniendo esta recta contenga también a una perpendicular a este, pero para que dos rectas definan plano tienen que cortarse en un punto. Por eso la perpendicular al plano P la vamos a trazar por un punto cualquiera de la recta MN. Para ello cogeremos un punto cualquiera con sus proyecciones sobre las proyecciones de MN, sería este punto en proyección vertical y este en proyección horizontal, y ahora por ese punto vamos a trazar una perpendicular al plano P. Y eso va a garantizar que el plano que formemos con la recta MN y esa perpendicular sea perpendicular al plano P, ya dado que, como decíamos, un plano es perpendicular a otro cuando contiene a una perpendicular. Por tanto, por esta proyección vertical haremos una perpendicular a la traza vertical y tendremos aquí esta línea que la vamos a llamar S', y por este punto haremos una perpendicular a la traza horizontal y tendremos ahí la S. No hay más que hallar las trazas de la recta S para tener la traza vertical V' que tenemos en esta zona y por aquí, por la parte inferior, en la parte derecha, la traza horizontal HH'. El plano se obtiene las trazas uniendo las dos trazas V' y las dos H's. En este caso ha sido necesario hallar las cuatro trazas porque, como se puede ver, al unir las trazas verticales y las horizontales, los cortes con la línea de tierra se producen fuera de los límites del dibujo. Y estas líneas de color azul representan las trazas del plano que, conteniendo a los puntos M y N, es decir, a la recta definida por ellos dos, resulta perpendicular al plano PP' que teníamos aquí anteriormente.